preguntamos, ¿cómo es eso de la fe? A veces decimos, ¿será que tenemos fe? A veces creemos tener fe y realmente no tenemos fe. Vamos a ir a la palabra y que el mismo Dios a través de su escritura nos pueda enseñar si verdaderamente tenemos fe. Quiero que me acompañes a Santiago capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Santiago o Jacobo. Cuando usted escucha que en algunas Biblias traducen Santiago y en otras Jacobo, es lo mismo. Santiago y Jacobo es un nombre en diferente idioma. En hebreo es uno, Jacobo, Jacob, y en griego es otro, Santiago. Entonces dice la palabra del Señor, tú dices tener fe. Dígale al que está cerca, tú dices tener fe. Pero mira a alguien, yo te invito a que mires a alguien, tú dices tener fe. ¿Saben? Nosotros decimos que tenemos fe. ¿Cuántos aquí hemos dicho que tenemos fe? Es más, conocemos gente que dice tener fe. Porque crees que hay un solo Dios y Santiago dice, bien hecho. Diga conmigo, bien hecho, bravo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos creen que Dios es uno solo? Amén. Yo creo en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino, no tres dioses, un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Diga conmigo, los demonios también creen eso. Muchas veces nuestra fe no se ha desarrollado y llega a un nivel elemental. Cuando tenemos fe a un nivel elemental, creemos en Dios, pero hay muchas cosas que no logramos creer. Es una fe muy elemental, muy rudimentaria, al punto que los demonios también tienen ese tipo de fe. Pero los demonios no se van a salvar, los demonios ya están condenados. Los demonios fueron seres que están para el servicio de Satanás, para que a través de su obra en algún cuerpo, usted, yo, en medio de eso, nos hacen cambiar nuestra forma de pensar, nos hacen cambiar nuestra forma de actuar. Usted, si de pronto es de los que dicen, yo no creo en los demonios, entonces usted no tiene fe. Usted tiene una fe elemental porque cree en Dios. Los demonios también creen. Diga conmigo, los demonios también creen. Pero la fe se va perfeccionando, dice Pablo. La fe va creciendo. Y una fe un poco más avanzada me lleva a entender que el que echaba fuera demonios fue Jesús. Que Jesús dice en su palabra, en sus 4 evangelios, que él vivía echando fuera demonios. Usted lee los relatos y a todos le estaba echando demonios. Diga conmigo, veía demonios en todos lados. Eso dice la gente por ahí, ve demonios en todas partes. Jesús hacía eso. O sea que podemos decir de Jesús que echaba demonios, veía demonios en todas partes. Entonces, cuando nuestra fe llega solo a ciertas cosas, es una fe elemental que hasta los demonios la tienen. Pero con esa fe no nos salvamos. Diga conmigo, esa fe no nos salva. Diga conmigo, es muy rudimentaria. Por eso usted hace una encuesta en la calle con sus conocidos y todos le van a decir que creen en Dios. Poquito, de pronto una nueva generación que se está levantando y con una mentalidad de esas que están metiendo a través de ideas políticas del ateísmo, donde vienen esas corrientes que hacen pensar al joven que Dios no existe. Pero en la gran mayoría la gente cree en Dios. Diga conmigo, cree en Dios. Pero lo creen también los demonios. Yo no sé si usted quiere quedarse con esa fe de demonio, que hasta los demonios tiemblan delante del Señor, pero no van a ser salvos. ¿Alguien aquí quiere ser salvo? ¿Y qué es ser salvo? Me puede preguntar alguien principiante en el Evangelio. Pues salvo es aquella persona que Jesús decide perdonarle los pecados. Y Jesús decide perdonar los pecados a aquella persona que decide confesar sus pecados. Porque no puede haber perdón de pecado al que no confiesa sus pecados. Jesús dice en su palabra que debemos que confesar nuestros pecados. Cuando uno va a confesar un pecado, uno la lengua no le da para decir. Uno empieza con rodeos. Pero aquellos que son capaces de confesar sus pecados,
La sangre de Cristo perdona ese pecado. Entonces uno comienza con pedirle perdón a Dios por los pecados. Y lo segundo, aceptar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Cuando uno acepta que Jesús es el Señor de nuestras vidas, ojo la frase, el Señor de nuestras vidas, estamos aceptando que Él está por encima de nosotros y que nosotros no le damos órdenes a Él, Él nos da órdenes a nosotros, amén. Porque la fe de los demonios lleva a creer a la gente que podemos darle y estar dándole órdenes al Señor. Uno escucha a la gente que ora, entre comillas, pero esa oración va dirigida a una orden. Señor, tú tienes que hacer. Señor, tú debes. Señor, hasta hoy tengo plazo. Necesito que tú intervengas hoy. Y empiezas a dar órdenes. Diga conmigo, a dar órdenes. Resulta que a un superior no se le da órdenes. A un superior se le obedecen las órdenes. Amén. Entonces mira cómo nuestra fe tiene que ir aumentando. Nuestra fe tiene que ir creciendo. Cuando nosotros ya llegamos a entender que Él es superior a nosotros, nos ponemos a su servicio. Un siervo de un Señor. Diga conmigo, a su servicio. Cuando estamos a su servicio es porque nuestra fe va creciendo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor y somos conscientes que si pecamos, solo la sangre de Cristo puede perdonar esos pecados, Él nos regala la vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna. Pastor, pero usted me dice regala la vida eterna, o sea que cualquiera puede recibir. Sí, cualquiera puede recibir, mas no cualquiera lo recibe. Voy a poner el ejemplo. Imagínense que se murió el dueño de una fortuna y deja el testamento. El testamento dice que a usted le corresponden 5 autos, 3 casas, 4 apartamentos, 5 haciendas, 2 fábricas. Pero usted nunca aparece a reclamar eso. Nunca aparece. Y a usted le dijeron, algún familiar, usted escuchó que decía, mire que hay una fortuna que va a ser repartida. Y usted no le interesó. Nunca fue. Entonces ese testamento nunca pudo ser entregado a usted. ¿Usted sabe por qué la Biblia se llama Antiguo y Nuevo Testamento? Porque los testamentos existen solamente cuando hay un difunto. Diga conmigo, hay un difunto. ¿Sabes? Cuando Jesús muere, por eso se llama testamento. Lo que pasa es que Él resucitó como primogénito de los muertos. Y esas promesas que están ahí son para aquellos que decidimos creer en esas promesas. Diga conmigo, yo creo en esas promesas. Entonces, cuando hablamos de una verdadera fe, repita conmigo, una verdadera fe, es porque yo creo en la palabra del Señor, no en algunas cosas, porque los demonios creen en algunas cosas. Amén. Entonces, dice Marcos capítulo 16, por último se apareció Jesús a los 11, o sea, a los 11 discípulos, pastor, no eran 12. Recuerda que Judas se ahorcó. Jesús muere, Judas se ahorca, Jesús resucita, Jesús se le aparece a más de 500 personas, dando pruebas indubitables de que había resucitado. Y alguno me dirá, bueno, pero eso lo dice la Biblia. No, eso también lo dicen los textos seculares. Usted va y mira la historia universal. Hay historiadores romanos que hablan de que, se dice de que Jesús resucitó, de que todo historiador tenía que tener pruebas. Todo historiador tenía que llegar y mirar qué decía la gente. Y hay un hombre que escribió en el primer siglo acerca de todo lo que pasaba en el reino de Roma. Y Jesús vivía en Roma porque Israel era parte de Roma, era una colonia romana. Y la historia de Israel también estaba en los libros de historia del Imperio Romano. Entonces ahí se habla de un tal Jesús, de que fue hombre de palabra, que fue hombre que hacía milagros, que murió y 500 personas dicen que resucitó. Entonces dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Continuemos. Los reprendió por su falta de ¿qué? Vamos a ver por qué. Y por su obstinación en no creerle a los que habían visto resucitado. Ojo a esto. La gente dice creer,
Todos dicen creer, pero les cuenta uno algo de la Biblia y dice, no. A algunos le contaron, mira, Jesús resucitó. No. Hasta que ellos no lo vieron, no creyeron. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar de la Biblia, la gente es obstinada, diga conmigo, obstinada. Porque es que no logran creer. Digo, pero yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Si verdaderamente creyeras, Él fuera todo para ti. Él fuera tu superior. Él fuera tu Dios. Y te pondrías a las órdenes de Dios. Amén. Entonces es importante dejar de ser obstinado y pasar a ser personas de fe. Personas que queremos ir un poco más allá. ¿Cuántos quieren ir un poco más allá? Venimos hablando los jueves acerca de Ezequiel capítulo 47. El profeta Ezequiel en el capítulo 47 cuenta una visión que tuvo donde Dios, o más bien Jesús, aparece. Cuando dice la Biblia, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Jesús. Jesús no aparece como Jesús porque Jesús se viene a revelar al mundo es más adelante, ¿correcto? Entonces se revelaba como el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová, que lo vinimos a saber fue después, cuando ya él vino, que él era el ángel de Jehová y se aparecía como en encubierto, ¿correcto? Para revelarse más tarde. Entonces el ángel de Jehová se le reveló a Ezequiel y resulta que Ezequiel es llevado a un río llamado el río de Dios. ¿El río de qué? De Dios. No era un río físico, porque en Israel el único río que existe es el río Jordán. Este era un río que aparecía debajo del templo y a medida que Ezequiel avanzaba, el agua se hacía más profunda. Pero el Señor invitó a Ezequiel a caminar por dentro del río. Dice que cuando llegó era un desierto. Y resulta que él entra y Jesús lo toma de la mano y le dice, ¿me acompañas? Te animo a que vayas un poco más allá. Diga conmigo, un poco más allá. Entonces Ezequiel se animó. Porque escúchame, Jesús no te va a coger a la fuerza. Él no te va a coger a arrastrarte. ¿Sí? Nadie puede avanzar con el Señor en la relación con Dios, en su fe, si no desea, si no quiere. Amén. Es necesario tu voluntad. Entonces Ezequiel dijo, vamos, se animó. Dice que caminó 530 metros en el río, en la tierra del río, y el agua le empezó a llegar a los tobillos, caminó otros 530 porque el Señor le dijo, mira Ezequiel, vamos un poco más allá. Diga conmigo, siempre hay un poco más allá. Siempre hay más profundidad en las cosas de Dios. Y la gente se queda en lo elemental. La gente se queda en aquellas enseñanzas como yo creo en Jesús, yo creo en el Padre, creo en el Hijo, pero a menos personas le creen en el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera menos importante, igual es Dios. Entonces, hay enseñanzas como por ejemplo el ayuno, que mucha gente no la cree. Hay enseñanzas como la de hablar en otras lenguas, que la gente no la cree. Hay enseñanzas como el diezmo y la ofrenda, que la gente no la cree, porque sencillamente está en el nivel elemental, en el nivel que todo demonio también cree. Diga conmigo, yo no quiero tener una fe de demonio. Amén. Yo quiero tener una fe genuina. Y para eso Dios nos dejó la Biblia, para poder entender a qué nivel de fe me quiere llevar. Para ser salvos es necesario tener fe. No esa fe elemental, porque te lo dije, si esa fe salvara, la fe elemental de que yo creo en Dios, entonces los demonios también fueran salvos. Y los demonios son condenados. Amén. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo. Vamos a seguir leyendo la escritura, por favor. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Jesús había resucitado y les dice el Jesús resucitado que vayan, diga conmigo, vayan y anuncien las buenas noticias. Cuando uno recibe la noticia del Señor y verdaderamente la recibe con fe, pasa algo. A uno le entra un comezón porque otros conozcan lo que yo estoy conociendo.
Pero cuando simplemente recibo la noticia y mi fe es elemental, a mí ni siquiera me interesa que otro conozca, menos me interesa seguir profundizando en las cosas de Dios. Pero yo les quiero hablar en este momento a aquellos que quieren ir más allá, que llevamos 2 jueves bajo este texto bíblico. Más allá, diga conmigo, más allá. Decíamos en la lectura del primer día, hace 15 días, que Ezequiel, cuando fue más allá, terminó caminando dentro del río contra la corriente, 2.120 metros, perdón, 2.000 son 2 kilómetros, ¿sí? Más 120 metros más. Y cuando el Señor le dice, Ezequiel, salte. Cuando Ezequiel se sale del río, empieza a observar que todo el desierto que cruzaba el río empieza a reverdecer, a florecer. Todo lo que estaba alrededor empieza a ponerse verde y aparecen árboles que tenían hojas de sanidad. Empieza él a ver que había para cada mes una hoja de sanidad y de bendición y de vida eterna. Entonces, ¿qué me quiere decir este pasaje de Ezequiel 47? Que aquella persona que va a tener vida eterna tiene que tenerla a través de la fe, pero la fe genuina. La fe de Ezequiel 47, cuando hemos ido a unos niveles de profundidad. Amén. Nadie con los pies hasta el agua, más bien, el agua le da a los pies, hasta los tobillos. Nadie de esas personas que nunca quisieron ir más allá van a tener una relación personal con Dios. Es necesario ir un poco más allá. Diga conmigo, yo quiero ir más allá. Y si usted ha venido los jueves es porque quiere ir más allá. ¿Alguien quiere ir más allá? Entonces mira lo que le dice el Señor. El que crea y sea bautizado será salvo. Diga conmigo, el que crea y sea bautizado. Generalmente cuando empezamos a hablar de cosas que nos pide Dios, empieza como, no, yo todavía no. No, yo sí creo, pero todavía no me bautizo. Tu fe no es una fe genuina. Diga conmigo, no es una fe genuina. Es una fe que sencillamente te hace creer en Dios. ¿Sabes por qué crees en Dios? Hasta los ateos creen en Dios. Pastor, ¿cómo van a creer en Dios? Mira, si no creyeran en Dios, no se encargará todos los días de tratar de convencer a otros que Dios no existe. Eso que pelean por convencer. Mira, cuando alguien trata de convencer a alguien de algo, es porque sencillamente tiene dudas de que las cosas sean así, pero yo quiero convencer a otro. ¿Para qué? Para sentirme que son así. Amén. Así pasa con las mentiras. Usted no ve que usted trata de convencer a la otra persona que le ha hecho el embuste de que es verdad. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, ¿será qué? Condenado. Aquí viene la otra partecita que nos lleva a entender si tenemos verdaderamente fe. Condenación. No, yo no creo en eso de la condenación. Yo no creo en eso del infierno. Señores, si usted lee la Biblia se da cuenta que el que hablaba del infierno se llama Jesús. A mí no me habló del infierno Isaías, ni Abraham, ni Jeremías. El que me habló del infierno fue Jesús. ¿Por qué la gente de la época de Jesús empieza a ver a raro a Jesús? Porque Jesús empieza a hablarme de demonios, a echar fuera demonios y a sanar enfermos. ¿Y a qué? A hablar del infierno. Diga conmigo, niveles de fe. Cuando usted no logra creer en el nivel del infierno, de la condenación, pues usted obviamente no va a tener el nivel de la salvación. Porque para uno tener el nivel de la salvación es necesario primero creer que va a ser condenado. Por eso Jesús dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Niveles de fe. Diga conmigo, niveles de fe. Pregúntale a alguien, oye, ¿en qué nivel crees tú que estás? Vayámonos como si fuera un colegio. ¿Será que estás en el preescolar? ¿Será que estás en la primaria? ¿Será que estás en el bachillerato? ¿Será que estás a punto de graduarte ya? ¿O tú estás en parvulito? El nivel de creer en Dios es parvulito. Y Dios empieza a añadirnos cosas para que creamos. Amén.
Ojo a lo que viene. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús resucitado se le aparece y les dice, mira, vayan y hablen a la gente de lo que ustedes vieron. Cuéntenle a la gente. Pastor, pero ¿qué le voy a contar? Lo que Dios está haciendo con usted. Vaya y cuéntele, ¿sí? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Vaya y cuéntele las buenas noticias. Bautícenlos. Y dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuántos quieren saber si creen o no creen? ¿Cuántos quieren saber realmente si creen o no creen? Entonces Jesús dice lo siguiente. Me pone un termómetro. Ojo lo siguiente. Un termómetro. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán. Yo no creo en los demonios. Peor todavía. Te manda a expulsar demonios. ¿Tú crees? Bueno, entonces expulsa demonios. Pero para expulsar demonios, primero yo tengo que sacar los demonios que tengo dentro. Amén. A Jesús le decía que él saca los demonios en el nombre de Belcebú, que es Satanás. Imagínate, a Jesús le decían, eso lo sacas en el nombre de Jesús. En el nombre, perdón, de Belcebú. Jesús dice, ¿crees? Entonces expulsa demonios. ¿Ahí cómo se hace eso? Primero empieza por lo tuyo. Con esos demonios que te dominan. Un niño pequeño es capaz de entender que hay algo en su mente que lo hace hacer las cosas malas. Mi hijo cuando tenía 4 años nos decía, digo 4 porque ahora tiene 5, cuando tenía 4 decía, es que hay algo dentro de mí que me hace hacer lo que no debo. Yo sé que no debo hacerlo. Cuando uno regañaba por algo. Yo sé que no debo hacerlo, pero yo siento que hay algo que me impulsa a hacerlo. Yo sé que usted también siente eso. Yo no sé cuántos aquí van contentos a su casa, planeando que esa noche no haya pelea, que esa noche haya armonía, que esa noche se pueda descansar. Y usted planea algo, pero cuando llega usted terminó gritando. Y usted después nos explica por qué terminó usted gritando. ¿Le ha pasado? Amén. Yo no iba a decir eso. Ayer escuchaba a alguien que llegó a su casa, decía, y iba con la cuestión, no voy a sacar la basura. Y no, porque la mujer quería que saque, pues la mujer lo manda siempre a sacar la basura. No voy a sacar la basura. Y llegó y no sacó la basura y se formó la Segunda Guerra Mundial ahí. ¿Qué es lo que le hace habla a uno en la cabeza? Y él decía, oye, se formó un bololó por la basura. Y yo después decía, pero yo soy tonto, ¿qué me cuesta? Todas las veces lo saco. ¿Se me quita algo por sacar la basura? No. Pero hay algo interior que te lleva a hacer lo equivocado. Amén. Por ejemplo, uno ve personas con la adicción al trago. No vuelvo a tomar. Después del guayabo, obviamente. Le dio un guayabo tan feo que dicen, no vuelvo a tomar. No. Imagínate, yo hasta me desnudé ahí, me vieron. Y empiezan a decir, no lo vuelvo a hacer. Pero más se demoran en decirlo que en hacerlo. Porque hay algo que lo vuelve a llevar. ¿Correcto? Entonces, ojo, diga conmigo, echar fuera demonios. Alguien que diga, echar fuera demonios. ¿Usted cree? Bueno, saque primero los suyos. Te quiero limpio. Y después sacando los demonios de la gente. Amén. No, eso es para allá, para el pastor. Ahí sí que estas señales, ¿cómo es? Devuélvete. Acompañarán a los que crean. Ahí no dice que para el pastor. ¿Aló? No es que yo tengo que creer más que usted. No, está equivocado. ¿Aló? ¿Aló? Hablarán en nuevas lenguas. Y usted escucha por allá al hermano hablando, María salta la baranda, Rambo saca la bazuca. Para decirlo en forma jocosa. Y usted queda. Y en lugar de desear, usted se asusta. ¿Qué cosa tan rara es eso? Esa iglesia es rara. No es rara, es que tiene niveles de fe más altos que usted no entiende. Amén. Amén.
Ahora que el apóstol Pablo, la ofrenda la dejamos para lo último, porque hay gente que estamos predicando. El apóstol Pablo habla de que en la iglesia hay que tener un orden con hablar en lengua. Porque si estamos predicando, no puede usted estar hablando en lenguas allá y interrumpiendo el servicio. El apóstol Pablo me muestra en primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, habla del hablar en lenguas, del orden que debo tener en hablar en lenguas. Pastor, pero ¿cómo aprendo? Voy a un curso de bla, 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 bla. No, es un don espiritual y vamos a hablar más adelante de esto. Pero me está diciendo de hablar nuevas lenguas. Diga conmigo, hablar nuevas lenguas. Dígalo, hablar nuevas lenguas. Yo quiero, antes de terminar de leer este texto, saltarme a otro texto para darle forma al mensaje. Texto siguiente, por favor. Primera carta a los Corintios. Ese es el que sigue, ¿verdad? En orden, todo está en orden. Juan capítulo 7. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura. Diga conmigo, ¿alguien puede creer en Jesús no como dice la Escritura? Mira, ¿aló? Es que yo creo que Jesús... Pero ¿a ti quién te enseñó eso? Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Repita conmigo. El que cree en Jesús, como dice, correrán en su interior ríos de agua viva. Y uno queda. Haga así. Correrán ríos de agua viva. Continuemos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. Diga conmigo, se refería al Espíritu Santo. Resulta que Jesús le está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, diga conmigo, aquí lo dice. No, pero es que yo no estoy de acuerdo. Usted no tiene fe. Usted no es que no esté de acuerdo, lo que pasa es que usted no tiene fe. No es que yo creo que... No, es que el problema no es lo que usted crea, el problema es que la fe es en esto. Amén. Entonces aparecen los intelectuales diciendo, es que la fe es para los ignorantes. Bueno, gloria a Dios que nos diga ignorantes, pero salvos. Ignorantes, pero con nuestros pecados perdonados. Amén. Entonces, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Entonces el Espíritu Santo iba a entrar como un río. Diga conmigo, como un río. ¿Y cómo es como un río? Un río corre. Diga conmigo, las aguas del río corren. Es importante entender por qué lo dijo como un río. Porque los ríos corren, los estanques, el agua no corre. Todo río va a correr el agua. Diga conmigo, va a correr el agua. Entonces se supone que aquella persona que cree en Él, no a su manera, porque más de uno ha dicho, yo creo en Dios a mi manera, y ahí no lo saca ni Mandrake. Ay, pero como cree en Dios, lo importante es que cree en Dios. No, lo importante no es que crea en Dios, porque los demonios también creen. Lo importante es que crea según la Escritura. Entonces correrá un río, correrá el Espíritu Santo, que iba a correr en los que crean en Él. Pregunto, ¿usted cree en Jesús? Si usted cree en Jesús, tiene que creer en el infierno, porque fue el que habló del infierno. Si usted cree en Jesús, por lo tanto debe creer en la condenación eterna, que es el infierno. Si usted cree en Jesús, usted tiene que creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¡Ay, en ese sí creo! ¿Y por qué en el otro no? ¿Para qué hizo el sacrificio Jesús en la cruz del Calvario? Para que su sangre limpiase los pecados de aquellos que reconocieran a Jesús como su único y suficiente Salvador.
Diga conmigo, mi único y suficiente Salvador. Amén. Esto dijo del Espíritu que había de recibir. Continuemos. Pues aún no había venido. En el momento en que Él lo dice que estaba vivo, no había venido el Espíritu. El Espíritu venía después de que Él resucitara, se le apareciera a todo el mundo y se fuera para el cielo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Dígale que está a tu lado. Hay cosas extrañas que yo digo que no entiendo. Pero realmente no es que no las entienda, es que no las creo. Amén. Amén. Ahora, alguien me decía, yo había invitado, me decía, es que la iglesia, yo he ido a varias iglesias y no me siento bien, porque empieza por aquí el uno a gritar, ya eso es de orden, ya eso es un desorden. ¿Aló? Que no saben manejar el orden, son desordenados en todo. Entonces hace que el evangelio se vea mal. Pero cuando hay cosas ordenadas, las cosas se tienen que ver bien, amén. Pero cuando usted no cree, mira, ni por más ordenadas que las hagamos, usted las va a ver bien. Ay, no, que imagínate que el otro le dio la chiripiorca, empiezo como el chavo. Plip, plip, plip. El problema es tu nivel de fe. ¿Cuántos quieren subir la escalera? Si usted entra a primero primaria, ¿se quiere quedar en primero primaria? No, usted sueña con llegar a quinto y graduarse. Después de quinto viene sexto. Usted cuando entra a sexto, ¿se va a quedar en sexto? No, usted piensa llegar a un décimo y graduarse. ¿Cierto? Y la persona que ya está terminando su bachillerato sueña con hacer algo más. ¿Sí? Ir más allá, diga conmigo, más allá. Siempre en la vida con Cristo crea ir más allá, siempre más allá, porque hay algo más allá de lo que usted ha experimentado. ¿Por qué usted no está en la plenitud de Dios? ¿Por qué usted realmente no ha dejado que Dios actúe en su vida? Porque lo tiene limitado. ¿En qué? En su ignorancia. Dice Oseas, el libro de Oseas es el libro de los bollones picosos. Osea. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Como no conoces la Escritura, no crece tu nivel de fe. Diga conmigo, mi nivel de fe va proporcionalmente a el conocimiento de la Escritura y mi relación con Dios. Porque cuántos ateos se leen la Biblia completa y se la saben y se la aprenden para poder justificar que ya no creen en Dios. Porque lo bueno del chiste es eso, que creyeron. Creyeron. Es que la abuelita creía. Todos los seres humanos nacemos con la información de Dios. Porque fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu. A diferencia de los animales que tienen cuerpo y tienen alma. Refiérase el alma al cerebro, al conocimiento. Cuando yo le pregunto a usted cómo se llama, y si fuera yo contestar a Germán Galindo, ¿cuál es su cédula? Yo empiezo, mi cédula es tal. ¿Cuál es su teléfono? Mi teléfono es tal. Todo eso está ¿dónde está? En el alma, en lo que la Biblia cataloga como alma. Cuando me pongo triste, ¿sí? Uno no se pone triste en el corazón, eso es metafórico. ¿Sí? No es que mi corazón, no, el corazón está latiendo. Aquí en el cerebro, donde está mi alma, mi conocimiento, ahí es donde me pongo triste. Un perrito también se pone triste cuando su amo no está. La Biblia nos enseña que la diferencia entre nosotros y los animales es el espíritu. Que Dios puso espíritu dentro de nosotros. Por eso la gente está buscando a Dios de alguna manera. Por eso vemos a veces en ciertas enseñanzas, como no hemos encontrado la verdad, vemos en ciertas enseñanzas algo que pareciera que nos acercamos a Dios porque es sobrenatural. Hay gente que le atrae las cosas como la brujería. ¿Por qué? Porque hay un ingrediente sobrenatural. En el fondo está buscando a Dios, pero si usted no busca a Dios como dice la Escritura, entonces de su interior no van a correr el río del Espíritu Santo. Y si en su interior no corre el río del Espíritu Santo, usted no crece. Amén. Amén. Volvamos al texto bíblico que estábamos leyendo antes.
devuélvete un pantallazo para que cojamos el hilo. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Diga conmigo, expulsar. No jugar con los demonios. Repita conmigo, expulsar. No entretener demonios. Hay personas que están en una liberación y el demonio dice, hey, tráete 2 Coca-Colas ahí que esto va para largo. Hay personas que no entienden que ahí dice expulsar. Diga conmigo, expulsar. Pero ¿cómo puedo yo expulsar un demonio si el demonio que primero tengo que expulsar es el mío? Te voy a contar algo que una vez sucedió en una actividad de la iglesia. Entrené a las personas que iban a servir en esa actividad. Se supone que era la gente que llevaba más tiempo. Y había un muchacho que prácticamente había llegado aquí desde su niñez, pero estaba en esa edad de la adolescencia, esa edad tremenda. Él debe tener ya más de 30 y pico, pero en ese momento estaba en esa adolescencia. Y se hizo las filas para orar por las personas que querían ser libres de demonios. Entonces él viene y toma a la persona, dice que hay que echar fuera el demonio en el nombre de ¿quién? Porque dice en mi nombre, ¿correcto? Y está hablando Jesús. Entonces él empieza en el nombre de Jesús. Y el demonio empieza, se rebota el demonio y empieza a hablar y dice, ¿qué va si tú estás en adulterio con fulana de tal y que está allá? Mira, mejor dicho. Por eso a la gente le da miedo a los demonios, porque le sacan los trapitos al aire. La Biblia me cuenta una historia similar. Me dice que una vez habían unas personas que vieron cómo Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, no, esto es fácil en el nombre de Jesús. Entonces ellos vieron la posibilidad de ganar dinero a través de eso y se fueron a buscar gente que tuviera un demonio y decían en el nombre de Jesús. Y el demonio le contesta, espérate. Yo a Pablo lo conozco. A Jesús lo conozco, pero yo no tengo ni idea quién eres tú. Porque los demonios saben quiénes tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida fueron los que se arrepintieron y decidieron seguir a Jesús. Amén. Y dice que la persona que estaba endemoniada mira, las personas endemoniadas actúan de una manera irracional. Diga conmigo, irracional. Dígame si no es irracional cuando a usted se le sale la piedra y se coge a trompar con otro. ¿Aló? Y dice que lo cogieron y lo encueraron. El pobre que quería echar fuera demonios salió en cuero para su casa. Pasó en un encuentro. Diga conmigo, entonces yo no echo demonios. Eso dicen aquellos que no quieren crecer. Pero Jesús dice, el que crea, eche fuera demonios. Empiece por el suyo. ¿Aló? Empiece a orar. En el nombre de Jesús soy libre. Empiece a orar contra sus pensamientos. Empiece a orar contra su manera de actuar. Amén. Hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo se logra hablar en nuevas lenguas? La práctica. Te voy a decir cómo es. Porque en la Biblia no hay un método que diga, bueno, para hablar nuevas lenguas, por favor hagan fila y oramos así. Dice hablar en nuevas lenguas. Pero la práctica, después de tantos años orando para que las personas puedan tener su don de hablar en lenguas, porque es un don. Las personas que empiezan a hablar en lenguas son aquellas personas que ya llevan tiempo orando. Diga conmigo, tiempo orando. Y no estoy hablando necesariamente tiempo de haber llegado a la iglesia, porque Jesús conoce tu tiempo de oración en tu casa. ¿Aló? ¿Correcto? Él conoce tu tiempo de oración. Ojo, de oración. Cuando le hablo de oración, no es repetir una oración de alguien. Porque hay gente que le gusta repetir oración. Ay, mira, esta es buenísima, repítala. Yo no sé si usted se levantó a su novia, que hoy es su mujer,
con los piropos de otros y los anotó en un papelito. Ay, cuando ella llegue le digo, ¿qué es lo que tengo que decirle? ¿Aló? ¿Aló? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, continuemos. Eso está como la muchacha que se casó y le preguntó a la mamá, mamá, yo no sé nada de eso. Y la mamá le escribió todo en un papelito. Todo iba bien hasta que el marido en la luna de miel apagó la luz. Diga conmigo, tomarán serpientes con sus manos. Diga conmigo, tomar serpientes con sus manos. ¿Dónde aparece la serpiente primera, la primera parte en la Biblia? ¿A quién se le apareció? A Adán, a Eva más bien, ¿cierto? A Eva, ¿correcto? ¿Quién simboliza la serpiente? Satanás, ¿correcto? Satanás. Los demonios cogen forma corpórea. Satanás no se te va a aparecer con cachos, ¿sí? Porque el día que se te aparezca con cachos, usted sale corriendo. Satanás se te pone si eres hombre, se te va a poner como la mujer de tus sueños. ¿Aló? Entonces, empieza la serpiente, simboliza a Satanás. Tomaremos a Satanás en nuestras manos. Mira lo que dice. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño a alguno. No es que te vas a tomar un baigón. No es que te vas a tomar esa destapacaño. Algo venenoso para el espíritu es la brujería. Que te dieron un bebedizo. Te dieron el agüita de maranguango. Te dieron esto o aquello. ¡Aló! Entonces, cuando nosotros ya estamos en el nivel de que creemos, echamos fuera demonios, hablamos en lengua. Mira, puede venir el mismo Satanás, los demonios nos pueden dar maranguango, nos pueden tirar brujería, que no pasa nada. ¿Aló? ¿Aló? Pastor, yo no creo en la brujería. Entonces usted no ha llegado a un nivel, como dice la Escritura. Amén. Eso de la adivinación, dice la palabra del Señor que Pablo estaba predicando el evangelio, el apóstol Pablo, y resulta que en una de esas se encontraron en cierta ciudad a una señora que tenía el espíritu de pitonisa, o sea, de adivinación. Y ella empezaba a gritar, ahí viene Pablo, él viene a predicar el evangelio del Señor Jesús, él sabe cómo ser salvo. Todo lo que decía era verdad. Pero ya al pasar los días ya estaba Pablo hasta aquí. Y Pablo levanta su mano y dice, en el nombre de Jesús, espíritu de pitón se fue afuera. Dice que la muchacha quedó libre. Y los dueños de la esclava, de la bruja, le pusieron una demanda porque ahora ya no iban a ganar plata. Ya no profetizaba. Entonces aquí viene la gente que dice, no, yo no creo. Repita conmigo, como dice la Escritura. ¿Ves que a mí me echan unos cuentos raros? Pero no crean los cuentos raros, crean los cuentos que están en la Biblia. Porque la gente distorsiona. Yo le dije una vez a alguien que me dijo, pastor, porque la palabra del Señor dice, ayúdame que yo te ayudaré. Búscamelo, a ver. Todavía no lo he encontrado. Porque la gente le inventó que eso lo dijo Dios. ¿Aló? Entonces, lo que dice la gente, ahí sí lo cree. Pero lo que dice Dios no lo crees. Amén. Amén. Si continuemos. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Diga conmigo, recobrarán la salud. Diga conmigo, la fe va creciendo. Pastor, pero yo no creo en eso. Espérate que tengas a alguien enfermo, a ver que voy a orar. ¿Aló? Yo me acuerdo de mi papá que cuando estaba en el fuego de Dios,
se le enfermó su perro. Y oraba por su perro. Hasta que el perro se le sanó. Le ponía la mano al perro. Nunca lo vi poniendo a alguna persona, pero al perro lo ponía en el nombre de Jesús. Diga conmigo, voy a sumergirme. Voy a ir más allá. Levante la mano el que... Esto es una fotografía con Dios. El que quiere ir un poquito más allá con Dios. Tú no vas a ir de sopetón, escúchame. Dios no te va a llevar de sopetón. Dios no le dijo, mira, Ezequiel, vamos primero a la profundidad y allá te tiras. Empezó por la orilla. Después por las rodillas. Después por la cintura. Y después solo se podía pasar a nado. Diga conmigo, yo no puedo empezar por el final, pero debo empezar. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice la palabra del Señor, las personas que hablan en lengua se fortalecen. Ay, no, es que yo definitivamente, a mí hay unas voces que me hablan y yo me siento deprimido. Yo me amanezco bien y después estoy como con ganas hasta de quitarme la vida. Habla en lenguas. ¿Y cómo se hace, pastor? ¿Dónde hago el curso? En ninguna parte. Sumérjase poco a poco en la oración, en la alabanza, ahí con el Señor. Ahí donde no necesitas cantar bien. Porque nadie te está escuchando, solo Dios. Amén. Ahí canta, ahí adóralo, ahí búscalo. Hasta que la presencia del Señor llegue. Amén. Y tú, mira, de una manera automática, tú empiezas a orar, Señor, tú eres grande, poderoso, misericordioso, eterno. Decirle los atributos de Dios, lo lindo que es, lo que dice la palabra, quién es Dios, eterno, grande, poderoso, sanador, sustentador, proveedor. Que en cualquier momento, cuando el Espíritu desee, dice que es un regalo. Alguien que diga, un regalo. Pasa a la siguiente cita, mira lo que dice acá. Sigue. Siguiente cita. Ya. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Pero ¿qué dijo antes? Que me edifico. ¿Cierto? Continuemos. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Amén. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. En las escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idioma extraño y mediante labios de extranjeros. Pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Amén. Amén. Bounds.